Eduardo Berrospe, que es dirigente bancario y también es coordinador del Foro Economía y Trabajo, para hablar un poco del clima social, del clima político, del clima económico también, ¿por qué no? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, acá Sofía y Clara, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos, Eduardo. En principio, bueno, consultarte cómo estás viendo estos días. Sabemos que, ahí a través de tu cuenta de Twitter tenés algunos comunicados que hablan respecto de esta sentencia que dieron contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo estás viviendo? Contanos un poco. Bueno, nosotros lo que estamos viendo que en este caso como en muchos otros, pero este caso tiene la relevancia que tiene indudablemente Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de la Nación. Los jueces, este triunvirato de Rosati, Lorenzetti y Rosenkrantz están convalidando el armado de causas judiciales con el fin de erosionar la imagen pública, perseguir o inclusive imponer la exclusión política y jurídica o la muerte, si querés, jurídica y política de gobernantes, funcionarios públicos, dirigentes, legisladores, integrantes y estructuras de organizaciones políticas, sindicales, sociales, que promueven una economía con justa distribución del ingreso, para sintetizar, que defienden la justicia social frente a la voracidad sin límite del poder económico y las apetencias incluso de las potencias extranjeras. Este castigo a Cristina siempre fue exigido por los dueños de la prensa hegemónica, que son socios de la Asociación Empresaria Argentina, e incluso en forma descarada reclamada por voceros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina y por el propio Fondo Monetario Internacional. Como prueba tenemos que el fallo fue anticipado por una inaceptable sanción del gobierno de Donald Trump, prohibiéndole a Cristina la entrada a los Estados Unidos. Y esto sucedió, insisto en esto, porque atrás de esto hay intereses económicos y foráneos. Esa sanción de prohibirle el ingreso tuvo lugar tras la decisión del Partido Justicialista de respaldar una carta del bloque de senadores de Unión por la Patria a los miembros del FMI, donde le advertían que es inviable el cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas como como este acuerdo con el que se endeudó a nuestro país por una fabulosa cantidad que se suma a la que contrajo Macri, con el fin de sostener un esquema económico inviable y que implica la exclusión de la mayoría de la sociedad argentina. Mientras tanto, es evidente, la Corte está subordinada al poder económico. Y eso también se manifiesta en la inacción judicial en cuanto al fraudulento endeudamiento que estoy señalando, o la usurpación ilegal por parte del Poder Ejecutivo de las facultades legislativas del Congreso con los DNU, con lo que se impone un brutal ajuste para satisfacer las demandas de los acreedores, que descarga sobre las y los jubilados, los pibes, los discapacitados, la salud, la educación. No quiero extenderme, ¿no? Tampoco nada hacen en cuanto al intento de asesinato de Cristina, el apaleamiento de jubilados o el ataque salvaje a periodistas. Sí, la estafa Libra también podemos mencionar ahí. Bueno, podemos mencionar la estafa Libra, que está en investigación, o citar otros ejemplos mucho más añejos de corrupción y tráfico de influencias en cuanto a las causas judiciales
por falta de pago de los canes del correo argentino que lleva décadas, o a los negociados con los parques eólicos o las empresas de peajes. Eduardo, por eso, sí. Con respecto a esto de, bueno, ¿qué se hace, no? ¿Qué podemos hacer desde, obviamente, las funciones y los roles que cada una tiene? Pero si está, vos como dirigente bancario y dirigente también del sector, referente del sector, pienso, se está pidiendo mucho desde la militancia, desde las bases sobre todo, pensar un paro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Y también, ¿cómo se sigue? Porque es bastante oscuro la perspectiva que tenemos desde acá. Yo por ampliar una opinión en un sentido más amplio, en el Foro Economía y Trabajo coincidimos que hay que movilizarse por esta situación, reclamar el juicio político por mal desempeño de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Como ciudadanos electores que somos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hay que reclamar la libertad y anulación de la proscripción de Cristina y el cese de toda acción represiva del derecho constitucional a manifestarse. Pero también, a la vez, con igual fuerza, sabiendo que el castigo es también social y económico, hay que reclamar, como se está reclamando, el cese de los despidos, de las políticas de ajuste que hunden la economía, de la apertura de importaciones que lleva a la caída de fuentes de trabajo de nuestro país, la inmediata recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la anulación, que esto es imprescindible para mejorar también no solo las condiciones de vida, sino también para recuperar la demanda interna, la anulación de todos los decretos de necesidad de urgencia que avanzan sobre nuestros derechos, porque el castigo es integral. El castigo no es solamente a líderes como Cristina Fernández de Kirchner. El castigo de estas políticas, como fue durante la dictadura, es sobre toda la sociedad. Por eso tenemos también que reaccionar. Bueno, mismo Cristina lo decía, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Cristina. La salida es volver a representar, volver a comprometerse. Y allí también está el camino para la libertad y la anulación de esta proscripción de Cristina. Nos tenemos que unir en el estado de movilización popular por estos reclamos, no podemos dejar de hacer. Eduardo, ¿cómo crees que está actuando la sociedad en este caso? Bueno, no nos olvidemos que como señalé, hay un brutal bombardeo desde hace años, desde hace 20 años hay un brutal bombardeo de la prensa hegemónica, que ya te digo a quién representa, porque la integran a la Asociación Empresaria Argentina. Ese bombardeo ha distorsionado la realidad. Acá se arman causas judiciales con el argumento de la incomprobable de supuesta corrupción para difamar y perseguir, condicionar e imponer la muerte política y jurídica de gobernantes que están a la altura de las circunstancias. Eso también lo sufren los militantes, los dirigentes de las organizaciones sindicales y sociales. Lo sabemos, hay ejemplos. Lo sufre Milagro Sala. Lo sufrió Graboy el otro día de otros militantes que se movilizan junto a los jubilados. ¿Qué esperamos? Esta es una política integral del poder financiero más concentrado de las grandes corporaciones, de los dueños, de los que se sienten dueños del país y de nuestra economía, para desplazar y excluir a millones de argentinos. Eduardo... Esto es una insisto en esto, es una política integral, y frente a esta política de castigo integral,
uno tiene que tener una respuesta integral. Lo decía Cristina, como bien vos lo señalas. Estamos en comunicación con Eduardo Berrospe, que es dirigente bancario y además coordinador del Foro Economía y Trabajo. Como coordinador de este foro, Eduardo, quería consultarte respecto de los datos que se dieron a conocer ayer, el 1,5% de inflación en mayo. Recién un oyente nos decía, ¿cómo puede ser que haya 1,5% y a mí no me alcance para nada? ¿Cuál es el balance que haces? ¿Qué ves? ¿Qué ven desde el foro? Bueno, dos cosas vemos nosotros. La primera de ellas, que estas estadísticas están desactualizadas, porque se refieren a una medición de los precios de una canasta de consumo que ha cambiado sustancialmente, sobre todo a partir de la pandemia, donde hay costos que pesan más en la vida de la gente, por citarte los que están vinculados a la tecnología, a los celulares y a otras prestaciones, que se han incrementado notoriamente. Los referidos a la salud. En la Argentina, el precio de los medicamentos no tiene ninguna relación con los que se pagan en el resto del mundo en general, y así te podría ir diciendo. Esto es así. Entonces este promedio, este índice, es un índice mentiroso. No tiene relación con la realidad, como de alguna manera lo tuvo en algunos momentos de la historia de nuestro país. Eduardo, entonces, esto implica una grave responsabilidad para el gobierno. Es sabido que desde el índice propuso, como está determinado en la legislación, en la normativa, mejor dicho, y como exige el propio Fondo Monetario Internacional, que la base del índice fuera actualizada a las actuales condiciones y necesidades de vida. Eduardo, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Muy bien, no, al contrario, yo les agradezco este espacio y les mando un saludo a ustedes y la audiencia. Hasta luego. Pasaba allí hablando un poco, como decía Clary, tocamos varios aspectos, tanto el social y el económico como el político. Hablábamos con Eduardo Berrospe, dirigente bancario y coordinador del Foro Economía y Trabajo. Por eso es que también lo llevamos para el lado de la última novedad con respecto a la inflación, pero lo cierto es que lo primero en la agenda, lo que se lleva la atención y la conversación, sobre todo de dirigentes y referentes políticos y gremiales, es lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner. Así que pasaba Eduardo para comentarnos un poquito de todo esto. Ojo la vuelta a la tanda.